Claro, sí, la historia en eso creo que aporta y a la vez queda de ver, porque historiadores de lo sobrenatural somos muy poquitos. Me acuerdo que cuando comencé esta travesía me decían, bueno, ¿esto es un intelectual o qué, no? Tú debes de hacer básicamente historia de la minería, historia de, o sea, tú debes de meterte en este pinche pedo, güey. O sea, no puedes hablar de lo sobrenatural. Cuando yo llego, el equipo de investigación ya estaba dentro de la oficina donde tenían encerrada a la mujer poseída. La mujer estaba en el suelo, el rostro era aterrador, eh, la mujer gritaba, la mujer a la persona de mi equipo que era el liberador le decía cosas que yo no entendía. Y es, cabrón, si es mi jefe, güey. Y volteé, se me queda viendo y me dice, güey, no lo hagas. ¿Qué estás haciendo? No lo hagas, güey. Me desperté inmediatamente y dije, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, busqué pregunta, o sea, pregunté al universo y así inmediatamente me dijo, no, güey, no. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio, que no sabemos muy bien si es el 4 o el 5 de Enigmas Históricos con Chuy Campos. Muy agradecidos por este espacio que nos está dejando mucho que pensar. En el sentido de que uno piensa que se agotan los temas sobrenaturales y pues no, lamentablemente o afortunadamente siguen pasando este tipo de cosas y se ha dado una contribución muy importante de creadores que han llegado, que han venido a contarnos cómo es que viven lo sobrenatural, desde dónde salió esta pulsión hacia este otro mundo que pues todo el mundo sabemos que está negado y que realmente es incómodo, y más para las ciencias llamadas exactas o duras que pues niegan completamente que se pueda dar. Entonces, bueno, pues esta ocasión tenemos ni más ni menos que al queridísimo Alain Luna. ¿Cómo estás, cabrón? Chuy, un placer estar contigo para platicar de fantasmas, de terror, de miedo. Y justo decías algo que pudiera parecer un tema que se puede agotar, pero yo creo que todos los días en alguna parte del mundo ocurre algo paranormal. Hay una frase de una película que yo utilizaba mucho en radio que decía, ellos están aquí, están detrás de ti, detrás de cada pared. Y estoy totalmente de acuerdo. Lugar donde pisamos, conocer la historia, saber qué hubo hace 100 años en ese lugar, te puedes encontrar con cosas impresionantes que puedes decir, ok, puede haber una energía aquí. Se puede revelar una energía en este lugar y es donde nos podemos sorprender. Claro, y aparte esta situación de que cuando se tiene historia, el espacio en el que se habita, se tiene una historia rica como Ciudad de México, como es Nuevo León, como es Guadalajara, pues se tiene mucho más información, como que estas paredes de las que hablas sí guardan mucho más información que en otros sitios, ¿no? A veces hasta pareciera que se están repitiendo las mismas historias, pero no es así, es que a veces migran. En el caso, por ejemplo, de La Llorona, ¿no? Que dicen, bueno, pues la encontramos en todos lados. Pues es que esas historias también migran con la gente que se va o que está llegando y nutren esas paredes y esos episodios sobrenaturales. Mi querido Alain, yo siempre he tenido la duda de saber de dónde sale la vena de lo sobrenatural en ti, porque en mi caso, y yo le comentaba a Mar, es mi familia la que me nutre de historias, familia también de Jalisco, de los Altos de Jalisco, de Tepa, de Aguascalientes, de San Juan, y bueno, pues no había una sola charla, fiesta que no tuviera algún aparecido, ¿no? Toda mi familia ganadera, entonces en rancherías es muy usual que te cuenten historias de tesoros, historias de ahorcados, que fueron nutriendo mi mente y dije, güey, quiero saber un poco más. En el caso de Alain Luna, ¿qué carajos, qué chicos pasó, mi querido Alain, para que te volvieras un capo de estos temas, güey? Mira, a mí me encantaba el tema paranormal desde pequeño en cuanto a películas, series como Escalofríos, Le temes a la oscuridad, que son un clásico, me encantaban. Pero yo viví experiencias sobrenaturales en el departamento donde vivía con mi papá, con mi mamá, con un hermano en ese entonces que es un año más grande que yo. Comencé a vivir acontecimientos paranormales que creo que me fueron sembrando como esa semillita de que había algo que habría que investigar o que tendríamos que conocer. Eh, Fueron varios acontecimientos los que me tocaron y como paréntesis, y esto creo que nunca lo he contado,
el gusto por contar historias y la manera de contarlos creo que viene mucho de mi papá. Mi papá es un agente de seguros que siempre yo lo veía muy bien arregladito, muy perfumado, y había veces que él me invitaba con sus clientes. Todo el tiempo él escuchaba radio y yo lo veía que mi papá se reía con la radio, que disfrutaba escuchar la radio. Yo dije, un día yo quiero estar adentro de la radio para hacer reír a mi papá. Pero la parte interesante es que mi papá llegaba con los clientes para venderles seguros y mi papá les decía, imagínate que un día vayas manejando y de repente llega un carro, sale, chocas con él, tienes un accidente y despiertas y te hace falta un pie y ya no puedes trabajar. Mi papá les contaba las historias de la manera más drástica y terminaban diciéndole, sí, le compro el seguro. Y aprendí a contar esas historias que la gente sintiera algo. Ya era como la emoción y el gusto por la radio, el contar las historias y estas cuestiones paranormales que me ocurrían, dije, quiero en algún momento hacer algo paranormal. Está bien cabrón lo que me estás contando, mi querido Alain, porque hace que te gustó una semana, hay un festival de cine de terror japonés en la Cineteca. Y, o sea, para encontrar un boleto, o sea, era dificilísimo. Y el que conseguimos mi pareja y yo fue una peli de un vendedor de seguros, güey. Te lo juro, güey, te lo juro, de un vendedor de seguros y hay una especie como de psicópata, güey, que le empieza a explicar, oye, güey, entonces si de esta manera me pagan el seguro y si, o sea, hablando de su familia, güey. Es Y mi yo papá. no, güey, o sea, cuando me empezaste a platicar dije, güey, ¿qué pedo? Está muy cabrón. Y aparte, yo creo que la voz, mi querido Alain, se entiende, se sobreentiende cuando te escucha cualquier persona, ¿no? Que consuma contenido de Alain, se sobreentiende que tienes tanto respeto para la historia paranormal que hasta educaste de Sí. cierta manera el tono adecuado para hablar del terror, ¿no? Mira, yo siempre digo, a modo de broma, que en mi casa todos hablamos exactamente igual. Mi papá, mis dos hermanos, la única persona que habla diferente es obviamente mi mamá. Porque mi mamá tiene una voz más gruesa todavía. No, Pero sí, ¿neta, güey? de hecho todos en casa tenemos un tono muy parecido. Y yo me encargué mucho de trabajar o de estudiar locución, doblaje, canto. Había veces que me metía en conferencias de otorrinolaringólogos porque yo quería conocer cómo trabajaba el aparato fonador y me apasionó un montón. Y me di cuenta que a través de eso de la voz podías hacer sentir a la gente algo, tanto miedo o hacerlos llorar. Y es básicamente la radio, hacer que la gente tenga emociones. Ahora imagínate hacerlo a través de experiencias que son reales, a través de experiencias que la gente te cuenta, y no me da pena decirlo, yo me considero un no tan buen contador de historias, porque a mí lo que me encanta es escuchar. A mí que una persona llegue y me dice, Alain, es que me está pasando algo, a ver, cuéntame, pero ¿en qué lugar estabas? ¿Cómo era el lugar? ¿Cómo sentías el clima? Eso es lo que a mí me gusta más. Y la primera historia, ya hablamos un poquito de tu infancia y todo este tipo de vainas, pero la primera historia que Alain Luna escuchó, o que se dio ese espacio para decir, a ver, güey, ¿qué me quieres contar del mundo sobrenatural? ¿Cuándo ocurrió, güey? ¿Te acuerdas qué fue, güey? Híjole, no me gusta contarlo porque puede caer hasta en la burla, porque yo me acuerdo que el primer caso que me llamó la atención era, leí el libro de Cañitas, Ok, ok. que la verdad es que me daba mucho miedo la historia y me gustaba leerlo y leerlo y leí muchas veces el libro de Cañitas y era una temporada donde estaba muy de moda Carlos Trejo. Ya después uno crece, se va dando cuenta de cosas y te das cuenta que no era la mejor referencia, pero fue como sembrando esa parte. Luego ya mediáticamente había programas como Extra Normal, en Radio La Mano Peluda, en Guadalajara estaba Radio Fantasmas, que era un programa muy importante, pero de repente esos nichos se fueron como descuidando y fue cuando no quedó como en radio algún programa que se encargara de escuchar historias, de platicar historias y dije, creo que este es el nicho, me gusta el terror, hay el espacio, vamos a darle con todo. Y justamente creo que esta parte es importante porque yo empecé a buscar cuál era el diferenciador. Yo no quería solamente contar historias, yo quería, si tú me contabas tu historia, ¿qué seguía? Era como, ok, estás mal, qué padre, pues lo siento mucho, si te vuelve a pasar algo me marcas. No era eso.
era buscar cómo te iba a ayudar. Y es cuando yo busco psicólogos, mediums, videntes, gente desde la parte técnica que analizara una foto, un video y descartar qué era real y qué no era real. Pero además, a partir de tu historia, ok, creo que es real. Podemos ir a tu casa para ayudarte. Íbamos a la casa de las personas, nos llevábamos sorpresas muy fuertes, casos muy fuertes, y te vas dando cuenta que lo paranormal es totalmente real, que lo paranormal realmente existe, que lo paranormal te puede afectar de una manera impresionante, pero también te das cuenta que hay una parte mental que te puede hacer ver cosas que realmente no están pasando y que también tienes que atender. Claro, claro, claro. Esta situación, fíjate, yo comparto mucho contigo esta idea de ayudar, porque cuando tuve mi programa anterior, no tanto eran videntes, no tanto eran personas que estaban inmersas en, pero sí buscaba ayuda. Cuando me empezaban a contar las historias, yo hacía el análisis histórico y antropológico, y a veces me superaba, a veces era de, güey, no mames, no puedo ayudar a esta persona. Pero conozco una psicólogo clínica que sí, güey. O conozco a un médico forense que también puede ayudar. O conozco desde el otro lado, me quedo Alain, o sea, como de este lado de contextualizar para ayudar, porque en muchas ocasiones, y eso platicábamos en el capítulo anterior con Mar, muchas ocasiones el fantasma que ves es el temor que necesitas que sea revelado. Es una de las máximas que he aprendido en estos años de estudiar lo sobrenatural desde la perspectiva histórica y antropológica. Y platicábamos, ¿no? ¿Cuáles son tus fantasmas principales? Esos que te nutrieron de niño, y ahí están tus miedos, ¿no? Le comentaba a Mar, a mí el que me da mucho miedo es que le suceda algo a mi hijo, ¿no? O sea, eso a mí me pone en un estado de alerta importante. Entonces, la manifestación de las pocas que he tenido fue en ese sentido, que sentía que se robaban a mi hijo, ¿no? Y bueno, pues se activó todo. En otras ocasiones me pasó con el ritual que contamos en tu programa. Si no lo han visto, querida comunidad, vayan, y ahí esa entrevista que amablemente me hizo Alain, pues cuento este ritual que hubo en mí y que realmente me transformó. En el caso de Alain, ¿qué fantasma es el que mejor representa el miedo más grande que tiene? O sea, algún fantasma que recuerde o alguna entidad que haya visto y que me haya marcado. Yo creo que sería, esta historia la he contado, pero me llegó a pasar cuando era chico que vivía en un departamento, una entidad, una mujer que veíamos mi hermano y yo, pero de una manera muy clara. Este departamento, cuando era chico, recuerdo que en el armario veíamos a una mujer. Era constante verla. Y recuerdo que era un vestido largo, una piel muy pálida, como grisácea, cabello largo, y obviamente era aterrador verla. Hubo un momento donde mi hermano y yo nos pusimos de acuerdo de, es que tenemos que hacer algo. Me acuerdo que nos dormimos, en ese entonces estaba de moda, creo que He-Man, que te vendían la espada y la garra. Ah, son los Thundercats. Los Thundercats, Sí, exactamente. Teníamos esos juguetes, nos dormimos con la espada, con palos, con todo lo que se podía, y en la noche cuando vimos que esa mujer salió del armario, mi hermano y yo nos lanzamos al armario y empezamos a pegarle. Obviamente le pegábamos a la nada porque no era que viéramos en ese momento ya todavía a la mujer, pero sabíamos que estábamos peleando con algo que ahí estaba. Y que, ojo, tú pudieras decir, quizá era un miedo, algo que vieron en alguna película, alguna historia que escucharon, pudiéramos dejarlo así. Más de 30 años después, yo la volví a ver en ese mismo departamento. Ese departamento yo se lo compro posteriormente a mis papás y yo me quedo a vivir ahí y me tocó ver a la misma mujer más de 30 años después. Y es cuando dije, ella siempre estuvo aquí. Y no sé si ya se haya ido, no sé si en algún momento la vuelvo a ver, pero esa vez cuando la volví a ver con más de 30 años fue con un poco de más madurez, ya dedicándome yo a lo paranormal. Obviamente, y cualquier persona te echaré mentiras el decir ya no me da miedo, porque creo que cuando ves algo real nunca te va a dejar de dar miedo, pero sí intenta razonarlo un poquito más. Fue como intentar tener una comunicación mental, pudiéramos llamarle,
de preguntarle quién era, por qué estaba ahí, y lo intenté hacer. Y la mujer fue la última vez que la vi. Ese departamento todavía lo tengo. eh, Ocurren muchas cosas en ese lugar y no sé si todavía sea ella. Pero yo creo que sería el primer fantasma que me marcó a mí. Me suena mucho a un escritor, Jacobo Ciruela. Les recomiendo ampliamente que lean al Conde de Ciruela. Es conde, actualmente todavía vive. El señor tiene la editorial Atalanta, la editorial increíble para todo lo que es el mundo de lo sobrenatural, de la imaginación, de lo fantástico. No hay nada como Atalanta. Editorial Atalanta es increíble. Y él escribe El mundo bajo los párpados, mi querido Alain, en donde habla de un escritor inglés de apellido Hughes, que escribe El gigante de acero. Esta historia va a llegar después con Warner Bros. Y va a ser así súper famoso, ¿no? El gigante de acero. Lo hace en caricatura. Pero él contaba que estaba estudiando literatura en Cambridge. Y cuando la gente estudia literatura se da cuenta de que no va a estudiar para escritor, va a estudiar teoría literaria, va a estudiar este tipo de cosas. Entonces, entre el desencanto que representó eso para él, pues no le quedó más que seguir según en su cabeza. Decía, güey, pues no mames, o sea, solamente me queda esto, ya estoy aquí y hay que hacerlo. En cierta noche, Hughes lo que hace es estar altas horas de la noche trabajando en un ensayo literario, se queda dormido y cuenta que un zorro rojo, se aparece y le dice, le para la mano con la que estaban escribiendo, la que estaba escribiendo le dice, ¿qué nos estás haciendo? ¿Qué nos estás haciendo? Entonces, en ese momento, este escritor se dio cuenta de que eso era una manifestación auténtica, o sea, realmente tuvo contacto con él y sintió pena. Eso me llamó mucho la atención de la historia, porque sintió pena al escuchar esas palabras. Y deja de escribir y se despierta. Alain, era un sueño. Estaba en este momento que el padre de la psicología, Sigmund Freud, le llama prehinagórico. Este momento en donde no estás despierto ni dormido, sino que estás en este limbo. Y vuelve el consciente a él y dice, si es cierto, ¿qué estoy haciendo, cabrón? ¿No? Entonces termina de escribir ese ensayo, el último que va a entregar a la Universidad de Cambridge, y se sale para volverse escritor. Y a partir de ahí se vuelve una leyenda. El señor es increíblemente importante. En esta historia que me estás contando, pareciera que es un fantasma tutelar. Es alguien que te estaba diciendo por dónde iba tu camino, ¿no? Porque encontrártelo, si lo hubiera visto el hermano, no sé si tu hermano también hubiera tenido esta experiencia, pues no significaría tanto como lo que significa para ti, un creador de contenido que siempre ha estado muy metido y muy comprometido con esta situación de lo sobrenatural, que un ser sobrenatural 30 años después te vuelva a visitar, cabrón. O sea, eso en mi caso es muy raro de escuchar. Y mira que yo he escuchado historia y media. Me suena que es una especie de fantasma tutelar, mi querido Alex. Ahora, la gente pudiera pensar que los que nos dedicamos a lo paranormal somos personas que decimos, te cuentan algo, uy, qué fuerte, si es algo, es un demonio, o si hay un fantasma. Realmente no, realmente cuando te clavas en lo paranormal, suena irónico, pero te vas haciendo más escéptico. Justo porque vas platicando con personas y te dicen, no, es que si un niño habla de un amigo imaginario, posiblemente psicológicamente estamos hablando de huella de abandono o de X cosa, y vas descartando. Obviamente después de varios análisis, te das cuenta que muchas cosas sí son mentales y tomas un lado escéptico muy importante. O sea, los que hablamos de lo paranormal te haces más escéptico. Claro. Fuera de decir que creemos en todo, hay una parte de bloqueo que dices, ok, hay que analizarlo un poco más. Por eso es tan importante conocer la historia. Yo te decía cuando grabamos que para mí en un equipo paranormal realmente de investigadores, porque no puedes decir, yo soy investigador si nada más lo haces tú solo y tú mismo eres el vidente, el historiador, tal, no lo puedes decir. Necesitas de personas preparadas cada quien en su rubro. Un equipo de investigación, de entrada lo primero que necesita es un historiador para analizar el contexto histórico del lugar que estás analizando y saber qué fue lo que pasó, por qué puede haber una energía ahí. Alguien falleció, hubo alguna batalla en ese lugar, y a partir de eso empezar a sacar conclusiones. Ok, puede ser una entidad enojada, puede ser una entidad o una energía anclada por X situación, y sacar conclusiones. No puedes sacarlas simplemente porque
tienes una cámara, tienes un detector de campo electromagnético. Que no le entiendes a nada, güey. Exacto. Es todo un proceso. Claro, sí, la historia en eso creo que aporta y a la vez queda de ver, porque historiadores de lo sobrenatural somos muy poquitos. Me acuerdo que cuando comencé esta travesía me decían, bueno, esto es un intelectual o qué, ¿no? Tú debes de hacer básicamente historia de la minería, historia de, o sea, tú debes de meterte en este pinche pedo, güey. O sea, no puedes hablar de lo sobrenatural. Y yo decía, güey, pero pues es que las sociedades imaginan, güey. Las sociedades tienen miedos, güey. ¿Por qué no hablar de estos miedos, no? Muy pocas personas se subieron al trip. No digo que sea el único, fui de los primeros, eso sí. Pero muy poquitas se subieron al trip de decir, sí, güey, hay que hacer este tipo de cosas. Y yo encontré mucho con las leyendas, ¿sabes? O sea, el lugar en donde pude hablar de historia y de lo sobrenatural fueron las leyendas. Ya después me abrí un poquito más. Dije, güey, no, las sociedades son vivas y podemos hablar de estos miedos actuales. De la historia también se puede hacer en el tiempo presente, ¿no? Pero las leyendas fue en donde encontré mi lugar más cómodo. Y aquí viene la otra pregunta que te quería hacer, mi querido Alain. Dentro de todo este mar de leyendas que pues tiene toda la República Mexicana, ¿cuáles son las que más te han gustado en el sentido de qué crees que sean estas experiencias auténticas que sí significan algo, cabrón? O sea, que sí llegan a la gente, que tú lo notas cuando hablan, porque también lo notas, güey. Cuando te cuentan una leyenda que dices, no, pues ni este güey se la cree, ¿no? Hasta las que dicen, güey, no, qué pinche miedo. Yo creo que de las principales, y sobre todo con la cultura mexicana, tendría que mencionar la leyenda de La Llorona. Esta parte siempre me gusta comentarla porque justo la gente puede decir, ok, La Llorona, pero hay gente que dice que es en Coyoacán, hay gente que dice que es en Guanajuato, hay gente que dice que es en Xochimilco, en Guadalajara se comenta que en una zona que se llama Tezistán. Entonces, ¿de dónde es La Llorona? ¿O La Llorona está de gira? ¿O qué es lo que pasa? Porque te estoy hablando de México, pero en diferentes partes en América Latina, con diferentes nombres, hay una mujer que hace exactamente lo mismo. Y esto tendríamos que decirlo. Se comenta que La Llorona no es un personaje como tal. La Llorona se le tiene que mencionar a la mujer que haya cometido filicidio. Ajá. Es por eso que hay tantas lloronas en diferentes partes del mundo. Una mujer que llega a cometer filicidio, se dice que su alma está condenada a que quede técnicamente penando y sufriendo por el acto tan delicado que ha hecho. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema? No es que la Llorona simplemente diga, ay, mis hijos. Se dice que es un lamento desgarrador, que puedes escucharlo lejos y de repente lo escuchas cerca, y cuando lo escuchas cerca es porque está lejos, pero cuando está lejos es porque ya está cerca de ti. Y yo creo que sería de las leyendas más apasionantes, sobre todo porque hay mucha información y mucha evidencia. Claro. Evidencia que se puede descartar muy fácil porque llegan a ser audios elaborados, pero hay personas que han logrado captar sonidos que dicen es La Llorona y que te provocan algo. Siempre lo comento, siempre en cada podcast. No se trata de lo que escuchas ni de lo que ves en fotografía o video, se trata de lo que sientes. Si alguien te muestra un video, lo primero que tienes que hacer es qué te hace sentir ese video. ¿Te da miedo? Ya es la primera señal. ¿Te hace sentir que se erice tu piel? Ya es una señal. A partir de eso ya empiezas a descartar, porque el cuerpo y las emociones no se equivocan. Claro, y aparte, esta fantasma, este arquetipo, porque lejos de ser un fantasma, mi querido Alain, se le podría considerar un arquetipo. ¿Por qué lo digo? El primer ser espantado por La Llorona es Moctezuma. Ujú. Moctezuma lo platica muy lindo Miguel León Portilla en La Visión de los Vencidos, un libro que fue muy famoso en su tiempo, muy criticado también, ¿no? Decían, bueno, pues es que está indigenizando, ¿no? Toda la situación y bueno, le tiraron por debajo de la lengua al pobre Miguel León Portilla, que pues era un crack, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerlo y era un tipazo, ¿no? Pero el primero que espanta La Llorona es a Moctezuma, ¿no? Con el hijitos míos, ¿a dónde he de llevaros? Que es la Ujú. diosa Cihuacóatl. Pero pocas personas hablan del primer español espantado por La Llorona,
que es Alonso de Zorita. Ujú. Entonces, cuando Alonso de Zorita hace La relación de la Nueva España, que es un libro que lo edita el Conaculta, por si la gente quiere ir a leer la fuente, dice, "Pichu, chismoso, no es cierto", ahí está la fuente, ¿no? Alonso de Zorita me llama mucho la atención porque dentro de su mundo, porque él no entendía el mundo indígena, él venía de España recién acabadito de desembarcar cuando hace la relación, y cuenta en esta relación del siglo XVI, fíjate, del siglo XVI, dice, hay una especie de banshee, este ser irlandés, si mal no recuerdo, que se aparecía en los castillos y lloraba. Hay una especie de banshee que cuentan los indios, porque recordemos que en ese entonces así se les llamaba, que cuentan los indios de estas tierras que se aparece, ¿no? Y empieza a contar esta fantasma con una familiaridad muy, muy fuerte, que dices, güey, ¿no? Es un español recién llegado y ya está entendiendo perfectamente lo que significa el llanto de la Llorona. Llega a ser mucho más que un fantasma la Llorona. Me llamó la atención que la pusieras en primer lugar porque es algo que está no solamente en la cultura latinoamericana, sino que está en muchas culturas y que siempre significa eso. También hay otro pedo que es violencia de género. Lo platicaba con Mar también, ¿no? La Llorona habla de violencia de género porque usualmente es o engañada o asesinada y tiene que vengar de alguna forma esta violencia que, perdón al Chicharito, ¿no? Porque al Chicharito se le gusta, pero que es sistemática y que está constantemente en nuestra sociedad. Entonces el primer fantasma, el fantasma arquetípico para la Luna es la Llorona. Pero fíjate que ahorita que hablas de esta parte hay otro fantasma muy similar que cumple con esos requisitos que es, por ejemplo, la planchada. Y justo nos lleva a pensar en lo que significa una leyenda. Es una historia que va de generación en generación, ya que aplica, ahora sí que perdón por la palabrota, pero que chifla su Mauser el que no la invente, pero le vamos aumentando. Claro. Y justo la leyenda de la planchada, hablando de historias de terror y esto que se da en un hospital, hay mucha gente que habla que ocurrió aquí en la Ciudad de México, hay personas que hablan que ocurrió en Juárez, pero se habla de una enfermera que se enamora de un doctor perdidamente. Llevaban una relación un tanto oculta porque el doctor no quería que en ese momento supuestamente en el hospital se enteraran. Sin embargo, el doctor en algún momento le dice, me voy a ir de vacaciones, voy a tomar un curso, voy a capacitarme y regreso y formalizamos la relación. El doctor se va, esta enfermera se queda trabajando cuando de repente le llega la noticia a la enfermera de que el doctor no se había ido a un curso, no había ido de vacaciones, se había ido para casarse. Ok. Se dice que ella fallece y a partir de esto comienza la leyenda de la planchada. Se dice que la planchada era una mujer que toma este título porque tenía un uniforme perfectamente planchado, almidonado, excelente, una excelente presentación. Y de esta forma se aparecía en este lugar. Se dice que muchos enfermos, de repente en las noches, llegaba una enfermera y de alguna manera los atendía cuando a alguien no se le daba el medicamento. Pero este era como un castigo, por así llamarlo, porque se comenta que cuando el doctor se va y abandona a esta enfermera, ella cayó tanto en depresión que empezó a descuidar su trabajo. Ya no les daba la medicina en sus horarios a los enfermos, no los atendía y muchos empezaron a fallecer. Por lo cual, después de esto, su alma se queda penando y ahora su trabajo era remendar lo que había hecho. Ahora se le aparecía a los enfermos para intentarlos atender, para ayudarlos y es común que alguien diga, se me apareció la planchada. Historias en hospital hay muchas. En alguna ocasión me tocó vivir algo, algo curioso, perdón. En un hospital yo me quedé cuidando a una persona y era de madrugada, yo estaba muy cansado y yo no había dónde acostarme, estaba yo la silla, enfrente de mí estaba la camilla y yo lo único que hice fue recostarme para intentar dormir. Logré dormir por un momento, pero de repente escucho que alguien me empieza a hablar. En ese momento siento que me tocan, me despierto, no había nadie. Si no me hubiera despertado yo en ese momento, si no hubiera sentido que alguien me tocó y escuchado esa voz, no me hubiera dado cuenta que la persona que yo estaba cuidando se le había desconectado la canalización y se estaba desangrando.
Cuando yo despierto estaba la camilla llena de sangre, ya estaba escurriendo, y es cuando yo me puedo dar cuenta y corro a pedir ayuda para que alguien vaya a revisar al paciente. Eh, yo creo que alguien me avisó. Sí, seguramente. Esta Eulalia, que es el nombre que le da Sopitas, hay que invitar al Sopitas. Sopitas Luego queriendo humillar. No, 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 es que el Sopitas era la onda, el güey. O sea, cuando Sí. empezó, era tremendo Él encuentra el documento, mi querido Alain, del nombre de esta enfermera, Eulalia, y tiene un parecido tremendísimo con la Llorona, cabrón. Ujú. Tremendísimo, porque la Llorona de épocas coloniales es engañada, igualito, güey, igualito como lo contaste, es igual, sí, nos vamos a casar, y hasta el tercer hijo se da cuenta de que nunca va a llegar la situación, ¿no? En este caso, Eulalia tiene esta pulsión también, ¿no? De ser engañada y de vengarse con el enfermo, cabrón. Es Ujú. muy común esta historia de lo vi o vi a la planchada. Me tocó en el Instituto Nacional de Pediatría. Mi hermana, muy joven, a los 18 años, porque sufrió un tema de acoso y de bullying muy fuerte en secundaria. 18 años, después de 3 años de luchar contra un golpe que le dan en la cabeza que va a terminar en un problema mucho más grave. Y muchas personas en el Instituto Nacional de Pediatría contaban la historia de que en muchos casos en donde son niños, ¿no? En ese hospital, esa es la característica, son niños que necesitan ayuda y que llegaba Eulalia a ayudarles. Entonces, Ok. esta distinción del uniforme, cabrón, es lo que te hace sentir el término la ominosidad, de que algo es correcto, güey, pero está saliendo de lo normal. Y en el caso de la planchada es el uniforme, porque ese uniforme se utilizó en el siglo XIX, o sea, Ujú. no es un uniforme que esté vigente actualmente, y muchas personas, en tu caso fue tocarte, ¿no? Pero muchas personas la ven y es de, güey, quién sabe qué onda, pero el olor, que también lo sacamos mucho, el olor de Eulalia es muy peculiar, dicen que es una persona que huele muy rico y que se ve súper cuidada de su vestimenta y que siempre hace este tipo de cosas, ¿no? Pues es un penar muy raro el de la planchada, porque en lugar de espantar, no solamente cumple con eso, sino que también cumple con ayudar, cabrón. Sí, fíjate que en algún momento, eh, aproximadamente a los 18, 19 años, a mí me estaban atendiendo por una cardiopatía. En ese proceso, obviamente mis papás eh, buscaban llevarme con los mejores doctores, los mejores expertos en ese ramo de, de cardiología, y llegamos a un hospital donde era atendido por monjas. Me acuerdo que yo entré al consultorio, me estaban revisando, mi mamá se preocupaba mucho por mí y mi mamá se quedó en una zona donde había como una capilla rezando. En esa ocasión me dieron a mí una oración donde estaba la imagen de una monja, detrás venía la oración, y cuando salgo de la cita, me encuentro mi mamá que había estado rezando y le entrego la oración que me habían dado. Mi mamá asegura que llegó a rezar la monja que estaba en esa cartita que me habían dado en esa oración, que la había visto. Sí, eso es parte de cuando el santo es real, es beatificado. Una de las manifestaciones que debe hacer sí o sí es lo que me estás contando, ¿eh? Ujú. Esta situación de manifestarse a persona necesitada y demostrar que es él el que está ayudando. Y hay otra vertiente que es la ánima de purgatorio, que hace exactamente lo mismo. Nada más que en el caso del santo, el santo ayuda, intercede. Eso es esta idea de santo, de separado de los demás, es lo que significa. Un santo es un tipo separado de los demás por sus cualidades divinas, ¿no? Ujú. Y las monjas tienen mucho eso, tienen mucho. Hay un texto que se llama El Paraíso Occidental de Don Carlos de Sigüenza y Góngora, un sabio novohispano que hace la biografía de varias monjas, todas, mi querido Alain,
todas hacen exactamente lo que estás diciendo. O sea, es ayudar para que sepan que realmente están por eso. Aquí me surge la duda, este tipo de manifestaciones, ¿tú cómo las consideras? En el sentido de sobrenaturales sí, pero ¿en qué onda? En la onda de, güey, pues qué chido que aparezcan, qué chido que ayuden, o güey, sí, de todas maneras me da miedo, ¿eh? Ok, imagínate que tú estás en tu casa, de repente comienzas a escuchar sonidos, es de noche, tienes las luces apagadas y volteas hacia algún lugar y te das cuenta que hay alguien. Pero es una imagen que tú conoces, un familiar. Ujú. En ese momento sientes miedo. Entonces no es un familiar. A ese es el punto que quiero llegar. Ok. Lo que te hace sentir. Los familiares se pueden manifestar de diferentes formas. Con algún aroma. Puedes sentir el aroma de su perfume. Si fumaba tabaco, a flores. Y no te hacen sentir miedo. Te dan paz, te dan tranquilidad porque no te quieren asustar. Claro. Pero si tú llegas a ver una imagen, aunque sea de un niño, de una viejita que se ve tierna, de un familiar, y te hace sentir miedo, estamos hablando de que no es un familiar, es un ser del bajo astral que se está manifestando. Por eso es tan importante aprender cómo a diferenciar eso para saber si tienes que realmente o salir corriendo y realmente pedir ayuda, el sentir. Volvemos exactamente a lo mismo. Mi querido Alain, en tu otra vida fuiste inquisidor, cabrón. Güey, lo que me acabas de decir es la prueba, haz de cuenta, te pongo en contexto. Yo llegaba y le contaba a alguna persona, ¿sabes qué? Tengo una manifestación constante de algún ser, ¿no? Que se presentaba como un familiar, güey, pero no estaba cómodo, ¿no? Entonces yo iba con mi parroquia, iba y les contaba, oye, ¿sabes qué? Se me está manifestando, podría ser un familiar, podría ser la mismísima Virgen María, o sea, tú podías hablar de que algún ser sobrenatural se te presentara. Entonces lo que hacía, ya cuando era muy insistente la situación, lo que hacían era mandar del Santo Oficio para investigar si realmente lo que le estaba pasando a el receptor de la aparición, por decirlo, el que contaba la historia, era real o tenía algún tipo de voluntad hacia lo sobrenatural. Lo que acabas de decir viene en manuales, güey. O sea, dice, puede caer en categoría de ilusión, de ahí viene la palabra, el despectivo de eres un iluso, viene de la Inquisición, porque era aquella persona que era engañada por el diablo. Todo ser que no era tu familiar era una ilusión demoníaca. Entonces es un ser del bajo astral, exactamente lo que tú me estás contando, así nada más que en otro idioma, güey, ¿no? Era un ser de bajo astral y se le consideraba iluso, güey. Entonces, lo que se hacía era un tratamiento especial a esa persona, si era en buena voluntad. Si él quería lucrar, porque sí había el caso de personas que decían, güey, pues yo con esto puedo llamar a una especie como de medium, protomedium, ¿no? Porque todavía no existen los mediums. Ahí sí se le castigaba, güey. Llegaba el Santo Oficio y les decía, a ver, güey, tú ni eres santo, ni eres beato, ni nada por el estilo, sino que eres un iluso. Y era una categoría, güey. O sea, exactamente... Obviamente con las palabras del siglo XXI. Más de chavo. Exactamente. Ahí está, ¿no? Que no somos chavos. Exacto. Obviamente con este lenguaje que tenemos en la actualidad, pero es algo que ha preservado la historia de lo sobrenatural. Este tipo de ilusiones. Esto de, sí es del bajo astral porque no te sientes cómodo, güey. O hay veces que engaña el olor. Yo durante muchos años... Yo escribía sobre fantasmas y decía, ok, hay una diferencia entre el olor a santidad y el olor demoníaco, ¿no? Si huele a putrefacción, a azufre, es un olor demoníaco, y si huele agradable, rosas, y huele este tipo de esencias que seducen al olfato, es un ser benéfico. Bueno, pues me encontré con que no es así. Me encontré en varias geografías que el diablo incluso engaña por los sentidos, ¿no? Hueles algo súper chido y a la mera hora es... O sea, es lo demoníaco. Un ejemplo es los convites macabros, ¿no? Cuando llegas y hay un montón de comida, dices, güey, no, ¿qué pasó? ¿Por qué está todo tan rico? Te seduce el olfato y ya después te das cuenta de que si llegas a tocar algo, ya no vas a salir de ahí, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, cabrón. Eso que tú me dijiste, haz de cuenta que hace 300 años pensaban lo mismo. Ok. No lo veía venir. Sí, güey, está loquísimo. Ni yo, cabrón. Pero, por ejemplo, hace rato mencionabas a las ánimas del purgatorio, que es un tema
que me parece de lo más interesante, porque además, en teoría, pudiéramos decir que hay evidencia física. Si no me equivoco, en Roma está una parroquia donde supuestamente quedó evidenciado esas ánimas del purgatorio que se manifestaron. Creo que se incendió en algún momento y quedaron tablones con manos marcadas. Y es la iglesia de las ánimas del purgatorio. Y hay muchas personas que le piden favores a ellos. Técnicamente, las ánimas del purgatorio son personas que fallecen y que quedan en este plano porque a lo mejor no tuvieron un buen actuar o su alma no es tan pura como para poder trascender. Que es bien complicado que alguien diga, yo creo que yo voy a trascender a la primera. Yo creo que nosotros no podríamos No, no decirlo. podríamos. Y es ahí cuando entras a un proceso de purificación. Y es cuando quedas como ánima del purgatorio. Y es cuando te toca hacer como un servicio social, como Exacto. fantasma sigues trabajando. La gente le pide a ellos, mañana tengo un examen, oye, no encuentro las llaves de mi carro, benditas ánimas del purgatorio, ayúdenme a encontrar las llaves. Y ahí están ellas para ayudarte, porque van haciendo esos puntos para poder supuestamente trascender. Claro, y también el ánima sola, por ejemplo, ¿no? Esta ánima que nadie le reza y a la cual la tradición católica y cristiana le hace el favor de rezarle a cambio de que pues regresen las cosas, regrese lo que le aqueja a la persona sea solucionado. Hay otra forma de manifestación de las ánimas del purgatorio que me gusta mucho, también tiene que ver con el fuego, ¿eh? Es una historia que igual ya conoces, un hereje y un creyente. Puede ser un padre y un soldado, puede ser simple y sencillamente una persona que cree y que no cree, que son muy amigos y quedan en estos pláticas que siempre se dan de, güey, ¿tú crees? Sí, yo no creo en nada, ¿cómo le hacemos para saber la verdad? Entonces, la leyenda siempre es muy parecida, dicen, ok, cuando alguno de los dos muera, deje una prueba de que el más allá existe o que no existe. Entonces, se queda en ese trato y usualmente la leyenda termina con la persona ya sea quemada en la espalda, ¿no? Con la mano perfecta, quemada del ánima del purgatorio o en la puerta. A mí me gusta mucho la de la mano porque dije, güey, qué pinches extremos, cabrón, ¿no? Bueno, pues voy al Archivo General de la Nación y encuentro documentos, güey, en donde cuentan esta leyenda en primera persona. ¿Sabes qué? Estaba en mi alcoba, eran las 7 de la noche, empecé a escuchar ruidos, que es el primer momento de las ánimas, siempre son ruidos. Después le acompaña el frío, ¿no? El frío de la aparición sobrenatural, que es trascendental para saber si se está manifestando o no, es el frío. Y después empiezan a escucharles. Necesito que vayas a la iglesia y pidas por mi alma. Entonces, si esta persona no hace caso, ya viene el segundo momento de la aparición, que ya es físico. Ya es cuando lo logran ver. Y cuando esta persona logra ver al ánima del purgatorio, generalmente en la Nueva España, iban con el párroco y les decía, pues es que me está pasando esto. No le creían. Y las personas que no hacían las misas eran quemadas en el cuerpo con la mano del ánima del purgatorio. Si te dijera que hay al menos 20 documentos de eso, me estoy viendo muy corto. Es la misma historia contada en distintos espacios de personas que son quemadas por las ánimas del purgatorio. Y están en el Archivo General de la Nación. O sea, son documentos históricos, pues. Sí, sí, sí. Justo, por ejemplo, ahorita que platicas las señales de que hay más allá, recientemente lo platicaba con Fepo, ponernos a pensar, si tú has hecho un trato o harás un trato con alguien, con tu pareja, con tu papá, con tus hijos, el día que yo no esté, te vas a dar cuenta que te vengo a visitar porque voy a hacer esto, vas a sentir esto. Hay mucha gente que lo hace. En algún momento me tocó cuando recién falleció mi abuelo, estábamos en mi cuarto en Guadalajara, estaba mi mamá, mi hermano y yo. En esa habitación teníamos un piano y me acuerdo que estábamos platicando de mi abuelo que acababa de fallecer. Cuando hablábamos con él, de repente el piano se tocó solo. Obviamente todos lo escuchamos. Posteriormente, y dijimos,
mi abuelito se vino a despedir. Ajá. Yo me acuerdo que esa noche yo fui por un pan a la cocina y me dormí con el pan. Ok. Y le dije a mi abuelo, abuelo, si estás aquí, cómele de mi pan. Te quiero dar este pan para saber que estás bien Ajá. y para tener un recuerdo tuyo. Me quedé dormido, el pan a un lado. Cuando desperté estaba dormido, estaba mordido. No mames. Ahora, ¿qué tanto lo pude haber hecho yo? Siempre hay Dormido, que ¿no? pensar en esas Claro, dos partes. claro. Igual y lo hice yo dormido bajo esa conciencia de quiero que pase, pero al final resultó mordido ese pan. Es que esto de las señales está muy cabrón, porque fíjate, esa es física, pero siempre se ha hablado históricamente de que hay señales del más allá. El más reacio de todos era Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, el padre de la escolástica, y hace su Suma Teológica, que es increíblemente grande, son 93 tomos, y hay uno en donde habla de los sueños. Entonces dice, hay veces, fíjate qué fuerte, ¿no? Dice, hay veces que las ánimas o los que están encerrados en el purgatorio necesitan salir a expresar algo o darle alivio a la persona que más les extraña. En este caso, por ejemplo, entiendo que tú extrañas mucho a tu abuelo, ¿no? Y se les da permiso de hacer o la manifestación física o la manifestación por sueños. A mí me tocó por sueños, no sé si te conté la vez anterior. A mí me tocó en algún momento de mi vida, terminando el doctorado, ya no quería seguir siendo historiador. Me dio una tristeza profunda saber que la Academia de Historia está secuestrada, ¿no? Por gente blanca. Y yo soy cafecito, lamentablemente. Entonces dije, güey, pues esto no va a pasar jamás. Y estaba muy, muy triste. Dije, güey, pues a ver a qué me dedico, cabrón, ¿no? Pero yo ya la historia ya no. Y mi padre había muerto muy recientemente. Entonces iba a pedirle trabajo a una investigadora. Pues yo creo que ya con el tiempo, no creo que se enoje Marta Terán. Iba a pedirle trabajo y yo me acosté con la idea de, güey, pues le tengo que pedir, ya ni modo, ¿no? Ya ni modo, no tengo más que... Y recuerdo que en sueños, mi papá, yo deseaba que mi papá se manifestara, así como tú con tu abuelo, yo, o sea, no hay un solo día que no desee que mi papá se manifieste en mi vida, cabrón. Entonces yo estaba, ayúdame, papá, ayúdame, güey, ¿no? Me voy con esa idea a dormir y estoy en la Dirección de Estudios Históricos de Lina, en el sueño, escuchando a esta doctora y yo pensando, güey, ahorita le digo que necesito trabajo, ¿no? Entre toda la gente del público, porque estaba dando una conferencia, volteo y está mi papá, cabrón. Hay algo muy interesante de este tipo de manifestaciones. En el caso tuyo fue el pan, ¿no? En el caso del sueño, si tú tocas a la persona, o sea, si tú logras el contacto y ese contacto es... te llega a sentir, o sea, lo llegas a sentir, porque hay personas que dicen, güey, lo abracé y no sentí nada, quiere decir que hiciste un contacto verdadero con la persona, o esa es la creencia al menos que se tiene. Y a mí me pasó la segunda, güey. O sea, dije, sí es, cabrón, sí es mi jefe, güey. Y volteé, se me queda viendo y me dice, güey, no lo hagas. ¿Qué estás haciendo? No lo hagas, güey. Me desperté inmediatamente y dije, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, busqué pregunta, o sea, pregunté al universo y así inmediatamente me dijo, no, güey, no. Meses después conseguí trabajo. Te puedo preguntar algo muy personal. Yo sé que es tu podcast, pero tengo mucha curiosidad de preguntarte. ¿Tu papá, tú intentas hablar mucho con él? Sí, todo el tiempo. ¿Y se puede saber de qué falleció? ¿Qué sentía cuando falleció? Mi querido Alain, me acabas de tocar el punto. Estuvo muy fuerte. Mi jefe, yo tenía una relación muy cabrona con ese güey. O sea, sí creo que era algo más allá de la paternidad. O sea, yo siento que junto con lo que vivo con mi hijo es la expresión de amor más verdadera que he sentido en mi vida, güey. Y yo con ese güey me llevaba increíble, increíble. Cuando se enojaba, cuando se sentía mal, se enojaba, cabrón. Entonces yo lo que hacía era decirle, papá, te amo mucho. A mí me cuesta mucho decir, te amo, cabrón. Yo le decía, papá, te amo mucho, pero en este momento no vamos a poder hablar. Y decidí irme.
Y él me decía, el día que yo no pueda moverme, güey, ten cuidado, güey, porque quiere decir que ya voy a morir. Mira, ni una coma le faltó a la sentencia, porque en un día me hablan, un día por la tarde me hablan mi mamá y me dice, tu papá no se puede mover. O sea, las palabras que dijo así retumbaron en mi cabeza y dije, este güey está muy mal. Entonces que me bajo, o sea, yo vivía muy cerca de donde vive mi papá, me bajo, me lo llevé así, o sea, el güey no podía ni moverse, cabrón. No podía moverse, entonces yo me lo llevé, lo llevo al hospital más cercano, lo ingreso. Ese güey no podía ni reaccionar, ¿no? Entonces le hablé a todos mis hermanos, güey, mi papá ahorita sí está malo, cabrón. Sí está malo, ya no está en esta situación de que iba y venía por su enfermedad. Mi papá murió de diabetes. Entonces estaba noqueado, regresa unos cuantos meses a platicar con nosotros y esos 4 meses fueron para mí el último gran regalo de mi padre. O sea, sufrí mucho su muerte, la sufrí por meses, porque día tras día me decían que ya le quedaba muy poquito de vida, Entonces mi hermano mayor y yo, pues esta idea tradicional de salvar a los pequeños, ¿no? Tratábamos de no informar mucho de cómo estaba la situación, aunque mis hermanos son súper inteligentes y se enteraban de todo, ¿no? Y yo estaba muy al pendiente de él. Estaba muy, muy, muy al pendiente de él. Y me regaló muchas cosas de sabiduría, ¿no? Me dijo que yo era el hijo que él siempre quiso tener. Así me dijo. Oye, tú eres el hijo que siempre quise tener, cabrón. Eso fue el regalo más grande que me ha dado alguien en toda mi vida. O sea, el momento en que más orgulloso me he sentido es en ese momento, ¿no? Que me dijo eso mi papá. Y me dijo, siempre has tenido muy buenas ideas, güey. El problema es que eres muy bobo, me decía. Entonces te vas por el lado del desmadre, pero eres muy inteligente, cabrón, ¿no? Y sí, efectivamente. O sea, yo estudié el doctorado, y ahorita me da pena porque creo que es la primera vez que lo voy a contar. Yo estudié el doctorado en historia porque mi papá estaba chingue que quería un doctor. Es que, güey, estudia, sé doctor. Entonces dije, bueno, voy a ser doctor, ¿no? Pero pues en historia, güey, ¿no? Ya no me dio tiempo. O sea, ya no me dio tiempo de enseñarle el diploma de doctorado y decirle, güey, mira, Y sí, te conviertes en doctor Simi bailando, ¿va? Eso hubiera sido mucho más pero la cuestión es que sí, o sea, mi papá para mí representa el ermitaño, la sabiduría pura, güey. O sea, mi papá era sumamente sabio, muy divertido, cabrón. Hay gente que dice que heredé un poco de él. Yo quiero pensar que sí, pero eso sí lo he contado mucho. Si este mundo fuera justo, el que estaría contando y entrevistando a Laín Luna sería mi papá, no yo. Mi papá tenía una vena para contar este tipo de cosas increíble. Todo eso significa Creo que mi lo papá. heredaste. Esto te lo pregunto, en tantos años dedicándome a lo paranormal, he aprendido mucho de los expertos con los que me he rodeado, de algunas cosas buenas, de algunas cosas malas. Hay un experto que constantemente cito, que hasta me da vergüenza porque parezco su promotor, pero es Cristian Valerio. Eh, Él siempre me dice, cuando sientas algo, me decían las investigaciones, si sientes algo, dilo porque está pasando. Quizá no sea tu imaginación, y si lo es, yo te digo, pero aprende a decir lo que sientas. Ahorita contigo es como si no estuvieras tú nada más. Y por eso te preguntaba qué te decía tu papá, porque me empecé a sentir como sofocado, con las manos como acalambradas, como ganas de deponer. Ok. Empecé a sentir eso. Esta situación, no eres la primera persona que me lo dice, en este sentido de que yo sí siento que mi papá me cuida un chico, cabrón. O sea, a mi hermana Miriam también siento que la cuida mucho, ¿sabes? Porque éramos como que muy melosos con ese güey, ¿sabes? O sea, éramos, en serio, yo era castrosísimo, con mi papá estaba todo el tiempo. Me acuerdo mucho, para que te des una idea del nivel de fidelidad que tenía, me acuerdo mucho que yo llegué muy contento y le dije, papá, pues ya soy de la universidad, le voy a ir a los Pumas. Y volteó con una cara de, a ver, el único güey que no le puede ir a otro equipo que no sea el Atlas eres tú.
yo desde ahí soy ferviente creyente de que todas las personas que le vamos al Atlas es por herencia y obligación, güey. O sea, porque dices, no, o sea, era así de pum, ¿no? Y cuando me hicieron un ritual me dijeron, es que tú traes a tu papá, güey, pero todo el tiempo traes a tu papá. En momentos en donde me sentí muy débil, eso sí lo contamos en tu programa, en momentos en donde me sentí muy débil, dije, güey, no, o sea, necesito que mi padre me hable, güey. O sea, y sí me habló, cabrón. O sea, sí fue así. Y quiero creer, güey, que no solo a mí, a todos mis hermanos. Espero que a todos mis hermanos los cuide tanto como a mí. Pero yo sí me siento muy protegido por él, ¿sabes? Sí, había momentos, por ejemplo, que estábamos en programa de radio y hablaba alguna persona para contarnos de algún familiar que ya no estaba y que sentían que los visitaba y querían ver si estaban bien. Y, por ejemplo, con Valerio, de repente le cambiaba la cara por completo. Y él, tenemos un contacto visual, él me hacía señas a veces, la cabeza acá, y era cuando preguntaba al radioescucha, ¿de qué falleció esta persona? Por poner un ejemplo. Y él ya me había señalado la cabeza al lado izquierdo, le dieron un golpe en la cabeza en el lado No izquierdo. inventes. O sea, realmente la conexión que había. Por eso a veces cuando pasa esto no me quedo con la duda de preguntar, oye, pero ¿qué pasó? A lo mejor estoy sintiendo algo, no sé. Claro, claro, claro. No, pues sí. O sea, todo lo que estás manifestando, pues sí era parte de esta situación que vivió mi papá. Esta situación fue muy fuerte, cabrón. Fue muy fuerte. Pero no, o sea, en mi caso, mientras avanzaba la enfermedad y la tristeza, más cosas trataba de decirme, ¿no? O sea, todo el tiempo me estaba educando. O sea, yo no recuerdo una sola vez que mi papá no me educara. E incluso él tuvo la culpa de que yo fuera historiador por todas las historias que me decía. O sea, esta situación de, güey, quiero salir un rato a jugar. Ah, sí, ok, dime las 7 maravillas antiguas de la Grecia y con todo gusto. Así era mi papá, así. Y luego pues, era un tipo helénico, güey. O sea, el güey sabía de todo, cabrón. Entonces era el güey. O el nombre de los 12 apóstoles. Y yo, papá, no es normal, güey. Tengo 8 años, güey. ¿No? O sea, güey, yo porque No, yo hubiera dicho, mejor no salgo. Mejor Sí, me o sea, quedo aquí jugando. era un tipo muy ligado al conocimiento. En algún momento estudié música y me decía que le daba, yo siento que se fue con eso, cabrón. Le daba como un poquito de pena. Me dijo, es que tú eres músico, güey. Pero siento que te volviste historiador por mí, güey. Entonces siento como que te quedé a deber ahí, güey, ¿no? Esta situación yo siempre se la agradecí y dije, güey, no, así vivo, güey. El Ajá, otro no. Hubiera estado muy difícil, cabrón. exacto. No, pero sí, o sea, esta onda de la manifestación de las enfermedades está fuerte, güey. Yo sí siento, no sé tú, ¿tienes algún fantasma familiar tutelar que sientas que te acompañe? No creo, ¿eh? De repente me han dicho que mis abuelos, pero yo creo que no es tan seguido. Voy a ser un poco indiscreto, pero yo nací en Hidalgo, mi familia está entre Tulancingo y Coatepec, pero cuando tenía creo que un año yo me voy para Guadalajara, obviamente con mis papás, y obviamente sí está el amor a la familia, pero no fui tan apegado como para que sentir que me estén cuidando todo el tiempo. O sea, creo que no tuve esa fortuna de crecer tan cercano con una familia y afortunadamente, por ejemplo, mis papás todavía los tengo. eh, Familiarmente no siento que tenga como alguien que me esté cuidando todo el tiempo. Ok, porque también puede, bueno, no sé si hayas escuchado, a mí me pasó con un amigo actor, Toño Becerril, al cual le mando un abrazo. Yo cada que estaba con Antonio veía que tenía algo muy fuerte, cabrón. Era un güey con una potencia tremenda, güey. Y en algún momento, platicando con las demás personas, llegábamos a la conclusión de que sí era raro, ¿no? Estar con él era como que, güey, sí, trae algo. Como ahorita que me lo soltaste así, güey, ¿no? Traes algo, cabrón. Bueno, pues así sentíamos todos con Toño. Y en una ocasión un amigo en común de Toño y mío me dice, güey, estuve haciendo cierto tipo de rituales y Toño trae una deidad, cabrón. O sea, lo que trae ese güey es una especie como de familiar ancestral, cabrón, que es el que le da todo ese tipo de potencia. Lo curioso es que
no ha pasado una sola vez que esté con ese güey y no piense en esa situación y sí me suena, güey. O sea, este tipo de cosas no es reciente. Los primeros dioses realmente eran los familiares. O sea, esta oración del Padre Nuestro, de Padre Nuestro que estás, es muy, muy real, porque la primera persona que se le ocurre al necesitado es el familiar más fuerte, es el que te da cobijo. Entonces el decir, papá, ayúdame, que todo el tiempo en el Nuevo Testamento está, ¿no? Todo el tiempo, esta figura crística, todo el tiempo está Es un diciendo, llamado fuerte. papá, ayúdame, papá, ayúdame. Y yo las veces que he logrado orar, porque soy un hereje, mi querido Alain, me cuesta mucho orar, las veces que he logrado orar, la primera voz que me sale a la divinidad es papá, güey. O sea, yo siento que en ese sentido también puede ser, no tanto que sea un familiar inmediato. A ver, no te entendí. Cuando quieres orar, ¿te sale el decir la palabra papá? Papá. No me acuerdo si te lo había contado, pero me pasa lo mismo. O sea, yo sí voy a hacer algo que tenga alto riesgo del trabajo, lo que sea. Mi papá, afortunadamente, todavía vive. Pero yo todo el tiempo digo papá, 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 papi, 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 cuando voy a hacer algo que requiera de Valor. agarrar mucha fuerza. Ujú. Sí, eso es como que lo más horizontal que se puede hacer para elevar una plegaria. Y si te sale así es lo más congruente, ¿eh? Porque hay gente que se aprende los rezos y realmente no alcanza a conectar. Estoy rezando en automático, ¿no? A mí me pasa mucho verlo en los velorios, que dices, güey, pues parece concurso de a ver quién dice más Padres Nuestros más rápido, ¿no, güey? O sea, que dices, güey, este concurso de viejitas ya me lo chuté, güey, ¿no? Esa de allá es la que dice 10 Aves Marías en 2 segundos, güey. Pero si no te sale así y te sale el papá o mamá, que también puede ser, es lo más horizontal que puedes encontrar con la divinidad. Es lo más horizontal, porque esos son nuestros antiguos dioses. Era los primeros entierros que se dieron era justo al pater familias, a esta figura que cubría los clanes, y a ese era el que se divinizaba. Hay gente que, por ejemplo, no sabe que en la religión mexica, por ejemplo, Huitzilopochtli es un sacerdote real. Es un sacerdote al que se le rezaba de manera horizontal. Era tan bueno que se logró meter al panteón de deidificaciones mexicas, ¿no? Que sí existe Huitzilopochtli, ¿no? Este tipo de pulsiones hacia lo horizontal son como que lo más real para rezar. Entonces esto en algún momento lo veía sobrado, ¿eh? Esto de rezar yo lo veía como, güey, soluciónalo, ¿no? En lugar de estar pidiéndole a alguien. Pero conforme te vas haciendo más viejo necesitas más ayuda, cabrón. Entonces te va como que llamando, ¿no? Este tipo de situaciones. Y el papá es lo más natural. Sí, totalmente. Mi querido Alain, de las leyendas que has escuchado, ya nos dijiste La Llorona. Es como que la más importante, la más tétrica, cabrón. La más tétrica. Fíjate que a mí me encanta, no sé si puede ser tétrica para algunas personas, pero siempre pensar en la aparición de un pequeño resulta ser delicado y aterrador. De las leyendas que me encantan, que tienen que ver con Guadalajara, que justamente comentaba que ahí crecí, tendría que ver la leyenda de Ignacio López Altamirano, mejor conocido como Nachito. Es una historia fascinante porque habla de un pequeño que padecía de nictofobia. El pequeño Nachito no podía estar con la luz apagada porque le daba pánico, pero además no podía tener como elementos cercanos porque, por ejemplo, el tener un gancho con una prenda pudiera parecer una persona. Tenía que estar técnicamente su cuarto completamente vacío y aún así él tenía miedo. Constantemente para dormirlo, él tenía que dormir con un mechero que para esa época era lo que se utilizaba para iluminar las habitaciones, y de esta forma lo dormían al pequeño Nachito. Resulta que una noche a la familia se le olvida cerrar la ventana, por lo cual entra un ventarrón y apaga este mechero. Nachito de repente despierta, se da cuenta de que estaba completamente a oscuras, y en ese momento, debido al miedo, fallece de un paro cardíaco culminante. Uf, qué fuerte. Aquí es donde comienza esta leyenda. Se comenta que a Nachito van y lo entierran en el Panteón de Belén, que ahorita te contaré más historias de este lugar. Lo entierran en el Panteón de Belén
Y al día siguiente del entierro, las personas que trabajaban dentro del panteón, dando su rondín, se dan cuenta de que el ataúd estaba desenterrado, estaba fuera. Esto le llamó la atención, sin embargo, no avisaron a nadie. Solamente fueron y lo enterraron. Al día siguiente, vuelven a dar el rondín y el ataúd estaba nuevamente afuera. Así ocurrió durante 10 días. Por lo cual después de esto deciden contactar a los padres de Nachito, van al panteón y les platican lo que estaba pasando. Ujú. Los padres en ese momento argumentan que Nachito le tenía miedo a la oscuridad, no quería estar enterrado. En ese momento deciden hacerle una especie de ataúd exterior, una cripta exterior, y tal cual tiene como forma de que pueda entrar iluminación del día, está para poner antorchas en cada esquina, y de esta forma quedó Nachito. Al día de hoy muchas personas van y le dejan juguetes, canicas, pelotas en su tumba para pedir por la salud de los niños. Sin embargo, hay personas que han tomado por travesura o niños que se llegan a llevar una canica de la tumba de Nachito y en la noche comienzan a tener manifestaciones. Se escuchan gritos o empiezan a ver al amigo imaginario que aseguran que es Nachito, y es una de las historias más interesantes porque además, desde la parte histórica, por eso te digo que es importante tener un historiador dentro de un equipo de investigación. Hay historiadores que aseguran que Nachito no era realmente un niño. Realmente Ignacio López Altamirano se habla de que puede ser un teniente, un coronel que falleció. Sin embargo, pues la leyenda le adjudicó que era un pequeño. Ok. Esto no se sabe, sigue siendo una incertidumbre. Sin embargo, de las manifestaciones más claras que yo he podido no grabar, porque cuando ocurre algo no siempre estás preparado para Desde luego. grabarlo, captarlo. Hace algunos años yo pedí permiso para ir a grabar al Panteón de Belén. Era de noche, iba a comenzar a llover y le digo a mi equipo, hay que apurarnos para grabar porque ya viene la lluvia. El equipo se estaba acomodando cuando de repente de la tumba de Nachito se empiezan a escuchar unos gritos fuertes, unos gritos de niño. Todavía no teníamos el equipo prendido, no pudimos captarlo. Ok. Pero es de lo más claro que te puedo decir, yo lo escuché. Aún no sé si la historia sea real, si realmente ahí esté el de un pequeño, pero a mí me tocó escucharlo. ¿Cuál sería la lógica en caso de que la leyenda de Nachito no sea real, de que es un niño? Imagínate tantas personas que han crecido en tantos años, tantas generaciones, creyendo que hay un niño ahí, y que van y dicen, Nachito, mi hijo está enfermo, tiene una enfermedad terminal, por favor, te pido que intercedas por él, te dejo una foto de mi hijo y un juguete de mi hijo. Le dejan la energía ahí. Y a lo mejor no es Nachito, a lo mejor es uno de los niños que han ido a dejar este sitio y que al final de cuentas se pueden manifestar. Ojalá que algún día puedas visitar el Panteón de Belén, créeme que tiene historias muy interesantes, tiene la tumba del vampiro, el árbol de vampiro, perdón, varios lugares dentro que te van a interesar. Sí, pues ya desde entrada esto de Nachito está increíble porque una de las, insisto mucho en eso, en todos los programas, el fantasma más peligroso de todos es el del niño. El niño no distingue entre bien y mal, puede estar jugando y sin ningún problema, Exacto. porque en términos psicológicos todavía no tiene la madurez. Me acuerdo mucho del término de Freud, que es perverso polimorfo, ¿no? Él puede estar cambiando y su grado de perversidad va a depender de su estado de ánimo. No tiene ningún reparo en hacer o deshacer. Entonces desde ahí es muy peligroso. Y lo segundo, la pareidolia. Esta situación de ver imágenes se manifiesta mucho en los primeros años de vida. Como no tienes un referente claro, tú puedes voltear y antropologizar cosas que están inanimadas. Entonces puedes realmente tener ese tipo de contactos. No es tan poco creíble que a Nachito le hubieran ocurrido estas cosas, porque efectivamente una persona
en sus primeros años de vida lo va a vivir constantemente. Lo de los amigos imaginarios, este tipo de cosas también pueden derivarse de este tipo de pareidolias, este tipo de pensamiento, ¿no? Y que se vuelve una especie de intercesor que a partir de esta leyenda, por el padecimiento, tenga como esta sensibilidad de decir, güey, pues sí, sí se necesita ayudar. Pues se me hace fantástico, cabrón. Con todo y que después ande espantando niños porque se roban los juguetes. Se me hace fantástico porque sí se vuelven una especie de mini santos. Entonces, ¿qué pasa? Y lo platicábamos hace unos cuantos días en un programa de Johanan. ¿Qué pasa cuando tu fe, la ortodoxia, la que supuestamente te repara todo, no tiene la capacidad de solucionarte un problema tan inmediato como este? Pues vas a buscar en las heterodoxias, vas a buscar en estos pequeños cultos, y pues Nachito está funcionando como uno de esos cultos, ¿no? Cuando no hay respuestas a las preguntas tan grandes como es, güey, mi hijo va a seguir vivo o mi hijo va a solucionar su problema, pues están este tipo de intercesores, ¿no? Imagínate todo lo que hará una persona por buscar la salud de su hijo, ¿no? Desde luego, ¿no? Y aquí se cumple lo de esta película fantástica de Big Fish que hiciera Tim Burton ahí por inicios de los años 2000, ¿no? Cuando le preguntan, eh, bueno, pues la gente que no haya visto la peli es un cuentacuentos, entonces cada que le pregunta algo a su hijo de su vida, él exagera y hace un cuento fantástico de cada cosa. Está harto el hijo del padre y cuando se está muriendo el médico de la familia, el de toda la vida, le dice, oye, ¿quieres saber cómo naciste? El papá le había contado al prota, al hijo, que pues él era un pez gigantesco, que había estado en un estanque muy pequeño y que por eso se volvió humano, ¿no? Pero el doctor voltea y dice, va, pues fue un sábado por la tarde, tu papá estaba trabajando y no pudo llegar a ver el parto de tu madre, güey, y pues esa es la historia. Ahora, si a mí me preguntas, güey, ¿cuál prefiero? Si la del pez gigantesco en el estanque pequeño o la de tu papá demorándose por trabajo, pues yo primero prefiero la primera, ¿no? Totalmente. Pues yo también prefiero eso, ¿no? No creo, espero que no sea este general, este coronel, y si es esta historia que nos estás contando, cabrón. ¿Qué otra historia en el Panteón de Belén? Más o menos ubícanos, mi querido Alain. ¿Es complicado llegar al Panteón de Belén? ¿Hay ciertas restricciones o no es un panteón activo? Como todos los panteones en Guadalajara, la parte municipal sí te restringe un poco poder entrar. Sin embargo, también es por esta parte cultural, constantemente hacen estos recorridos. De ahí he conocido gente que se dedica a dar los recorridos y que te cuentan las historias de una manera extraordinaria. Justamente a un lado del Panteón de Belén, anteriormente estaba Semefo, que es donde llevaban los de las personas que... Y a un costado está el Hospital Civil, por lo cual la carga energética está tremenda. Y esto me lleva a otra historia del Panteón de Belén, porque justamente estando el Hospital Civil a un costado, se llega a hablar que en algún momento los residentes del hospital se retaron entre ellos. ¿Te atreves a brincarte la barda del Panteón de Belén, caminar unos metros y quedarte ahí? Esto le dijeron a uno de los estudiantes. El estudiante dijo que claro que se animaba. Se brinca la barda del panteón, comienza a caminar al centro. Hay que recordar que anteriormente los enfermeros o los que estudiaban medicina tenían una especie de capa. De repente siente que jalan su capa. En ese momento, cuando siente que jalan su capa, le da un paro cardíaco y fallece dentro del Panteón de Belén. ¡Qué loco! Sin embargo, cuando entran los amigos a buscarlo, se dan cuenta de que su compañero de medicina había fallecido realmente, pero se dan cuenta que su capa estaba atorada simplemente con algo en ese panteón. Nadie lo había agarrado. Pero aquí se convierte en otra leyenda. Hay mucha gente que asegura que este estudiante, este enfermero que se brincó al Panteón de Belén, a partir de ello, su energía quedó estancada en este lugar y constantemente se está apareciendo. Por eso es tan interesante a este sitio, porque no sabes qué es lo que pueda pasar. Sobre todo más allá de las leyendas, que lo que te pudiera contar, esto ya lo he contado, pero si hablo del Panteón de Belén tendré que decírtelo. Hubo un momento donde se convirtió en una especie de oficina para nosotros. Ok. Tenemos tan buen contacto con las autoridades que
nos permitían entrar a los mausoleos, revisar expedientes, ver absolutamente todo lo que queríamos del Panteón de Belén, al grado que en algún momento nos pidieron a mi equipo de investigación, lo contrataron para saber si había cosas ocultas dentro del panteón. Ok. Espero esto no me meta en problemas, no voy a decir ni siquiera en qué año, porque la administración quería saber si en alguna tumba había, por ejemplo, tesoros, por lo cual mi equipo iba para intentar hacer contacto y saber si había algo. Recuerdo que yo los acompañaba, hacían rituales fuertes y nos tocaba ver muchas cosas. En alguna ocasión nos metimos a un mausoleo donde a simple vista se veía que ya lo habían, ¿cómo se puede llamar? ¿Profanado? Profanado. Veíamos los huesos de los cuerpos, pero se veía que ya habían hecho todo lo posible para buscar lo que pudiera haber. Era tanta la confianza que en una ocasión me marcan a mí en la madrugada del Panteón de Belén para decirme que había una mujer poseída dentro de una de las oficinas. Era de madrugada, yo estaba en mi casa. Lo primero que hago es hablarle a mi equipo de investigación para decirles, oigan, hay una poseída en el Panteón de Belén, yo llego en tanto tiempo, si tú estás más cerca, adelántate, ahí te alcanzo, si tú estás más cerca, adelántate, ahí te alcanzo. Cuando yo llego, el equipo de investigación ya estaba dentro de la oficina donde tenían encerrada a la mujer poseída. La mujer estaba en el suelo, el rostro era aterrador, la mujer gritaba, la mujer a la persona de mi equipo que era el liberador le decía cosas que yo no entendía porque esta persona no me había contado cosas de su vida personal que hasta en ese momento yo me enteré y que él me tuvo que decir, ¿sabes qué? Lo que dijo esta chica es real, te lo digo porque en algún momento te podrás enterar y después de esto prefiero contártelo. Tuvo el don de evidencia, tuvo el don de lenguas, tuvo una fuerza impresionante. Éramos 7 personas que la agarrábamos, no podíamos sostenerla. Yo mido muy poco, mido aproximadamente unos 60, pesaré 60 kilos aproximadamente, pero me sentaba en su pierna, era muy fácil que a mí me levantara, era muy fácil que una persona grande, robusta, de cuerpo ancho como Zabalza, por ejemplo, la pudiera aventar a larga distancia porque tenía una fuerza impresionante. Duramos horas trabajando con esta mujer, y yo digo trabajando que mi trabajo era detenerla. Yo no grabé absolutamente nada porque cuando llegué ya estaba el equipo trabajando y simplemente cuando hacíamos alguna investigación o hacíamos este tipo de cosas, yo pedía que me firmaran una responsiva de que mi equipo iba a trabajar y que me dejaban grabar. Cuando llegué y estaba la posesión, no pude hacerlo, no grabé, pero fueron horas de esta posesión donde, repito, escuchábamos cosas fuertes. Al final de la posesión, la persona que hizo la liberación supuestamente encierra al demonio en un espejo y este espejo nos piden llevarlo a la Catedral de Guadalajara, ahí romperlo y ahí dejarlo. Pero vivimos muchas cosas dentro del Panteón de Belén. Está rudísimo el final. Porque el espejo es, arquetípicamente, es un portal. Esta situación se ha manejado desde un montón. Esta idea, por ejemplo, del espejito, ¿no? Que cuentan los cuentos de, si mal no recuerdo, son los Grimm, los primeros que recopilan esta idea del espejito, lo tenemos en fantasmas, o sea, declarados fantasmas. Por ejemplo, la Verónica, el Veros Icos, la verdadera imagen, que está atrapada en el espejo. Entonces tú puedes generar el ritual a partir de un espejo, una vela, sal, agua y la voluntad de verle, y te va a enseñar tu verdadera imagen, ¿no? Porque es una suerte de daimón que vive dentro del espejo. Entonces está muy fuerte que hayan decidido meterla en el espejo, ¿no? Es algo interesante. Nunca lo había escuchado, ¿eh? O sea, siempre había escuchado esta situación de que o lo expulsan en un animal, por ejemplo, los exorcismos de Veraza, la posesión de Gerasa, de Cristo. Se supone que Cristo
arroja a los cerdos, a los demonios, a Legión. Entonces se queda esta tradición de arrojarlo a los animales, pero nunca había escuchado esto del espejo. Es interesante cómo en el Panteón de Belén sobrevive esta historia. No, y te das cuenta de todo. En algún momento tenía una persona que era parte del equipo, creo que era santero, que él llevaba una botella, que él decía que era como recipiente. Íbamos a una investigación y cuando decía que había demonios, él supuestamente los metía a la botella, los cerraba y se los llevaba, porque iba a trabajar con ellos. Es un tema interesante hablar de la santería. Hace rato hablábamos de cómo hay personas que pueden llevar o cargar a un ser querido, pero hay personas que de manera voluntaria se montan el muerto. Hoy veía un video que me llamó mucho la atención de Niurka Marcos, que se sabe que es santera. Sí, abiertamente lo contás. Y se platica que hay una persona que habla mucho de espectáculos y que él dice que tiene un amigo que tuvo intimidad con Niurka Marcos. Ok. Y él platica que cuando estaban teniendo relaciones, a Niurka de repente se le metía el muerto. Y de repente empezaba a hablar con otra voz y gritaba y hacía sonidos. Y que era fácil que ella se levantara, fuera por puro ron, porque el muerto quería fumar y quería tomar, pero que de repente de manera involuntaria, mientras tenían intimidad, se le metía el muerto y se manifestaba. ¡Wow! Y que este muerto creo que lo había traído de Cancún. Y así trabaja ella la santería. No manches, qué miedo tener con Niurka. Exactamente. ¿No? O sea que con Niurka siempre hay trío. Exacto. Que sería Hay trío sobrenatural, güey. No sé si haya video que sería bueno como evidencia paranormal, pero es lo que esta persona llegó a contar, supuestamente de una fuente muy cercana. Y esta situación de que las mujeres tienen más potencia en lo espiritual, ¿eh? O sea, en esta idea de atraer, cuando tienen esta situación de poder bajar muerto y esto, que son mucho más intensas que lo que una persona de identidad masculina pudiera lograr, ¿no? Se ve en este relato, ¿no? Está fuertísimo. Lo de la botella, fíjate que sí, lo tenemos en la historia. Por ejemplo, la Cueva de las Maravillas, esto la recupera Goethe, este escritor alemán tan importante. Goethe recupera la Cueva de las Maravillas, esto de Ali Baba y todo este tipo de cosas, y ahí es una tradición muy oriental meter a los fantasmas, a los demonios en botellas o en lámparas maravillosas, como fue la traducción, ¿no? Se meten en botellas. Hay una leyenda también alemana en donde se pueden meter en sacos, por ejemplo, que eso también lo he escuchado en santería, ¿no? De que metía al muerto en saco, ¿no? Eso sí lo tenemos. Pero esta onda de que en el mero acto sexual esté bajando muerto, no es que pinche miedo, cabrón. Exacto. No mames. Así las historias de Alain Luna. Qué bárbaro, mi querido Alain. ¿Qué sigue ahorita, Alain? ¿En qué estás? ¿Qué estás trabajando? ¿Sigues con el grito? ¿Para dónde va el grito de la Llorona, hermano? Mira, viene otra temporada pronto. Estamos como en la recta final. Estamos trabajando muy duro en cosas que a lo mejor no tendrían que importar, pero en escenografía, en los temas, en los invitados. Queremos hacer algo diferente y bueno, ojalá que la gente pueda checar el canal del Grito de la Llorona. Pronto vamos a empezar con esta nueva temporada y también empezamos con otro proyecto que es el Creepy Podcast, donde estamos tocando temas como archivos secretos que se revelan, cosas que muy poca gente sabe y que tienen un lado más oscuro de lo que pudiéramos creer. Invitar a la gente allí que lo cheque, el Creepy Podcast. Ahí también encuentran el canal, ya también está en Spotify, para que cheque esta información. Pues este contenido que generan Alain, yo creo que es muy valioso, querida comunidad, en el sentido de que no solamente es una persona que trata de analizar, es una persona que trata de vivir. En mi caso, yo me reservaba mucho esto de vivir por el rigor antropológico, ¿no? Yo no podía decir sí fui o sí hice, pero hace muy poco entendí realmente la necesidad del ritual. Si me preguntase una persona si he cambiado mi postura de hace 2 años que no genero contenido, ¿no? Ese Chuy de hace 2 años, ¿qué piensa de los rituales? Ese Chuy de hace 2 años te hubiera dicho, pues es eficacia ritual y ya está.
Pero ya después de haber vivido uno, de haberme metido, de haber necesitado que me ordenara el ritual por medio de ese caos que era mi vida hace 2 años, entiendo muy bien, ¿no? Esta pulsión que tienen ciertos creadores, ciertos investigadores de decir, güey, yo lo quiero vivir, yo quiero ver. Queda pendiente, tenemos ese tema de la Posada del Sol, hay que bajarlo. Que la comunidad también les quería contar, pues ya también se sumó Mara Arriaga. Yo creo que Va buen equipo, va buen equipo. Entonces, pues les pido encarecidamente que vean el programa, porque si no, no lo voy a dejar de hacer. Así. No, ya no le voy a encontrar sentido y nada, es cierto. No, la verdad es que yo lo he comentado, lo platico con amigos. Me gusta mucho recomendar tu trabajo. Ay, muchas gracias. Porque platicar contigo siempre te llevas algo. Y más allá de conocer la historia, es como escarbar, desmenuzar. Igual y encuentras otro punto importante. Y lo repito, tener un historiador dentro de lo paranormal o tener alguien en tu equipo que sea historiador es de lo más valioso y de lo más importante que tendrías que tener. Muchísimas gracias por pensar de esa manera, mi querido Alain, porque es bien bonito decir, güey, soy fantasmólogo. Y ocultar un poquito esta idea de la historia, ¿no? De ser historiador y eso, pero pues cuando personas como tú dicen, güey, no, si es valioso lo que estás haciendo, dices, güey, pues entonces no fui por mal camino. No, bastante diría yo. Mi querido Alain, pues te agradezco muchísimo. Hay que consumir mucho el contenido de Alain. Recuerden que pues ahorita está con varios proyectos y que va a cambiar bastante en cuestión de la apariencia, de los personajes que van a salir, siempre muy comprometido el querido Alain. Y pues esto fue el podcast de Enigmas Históricos con Chuy Campos. Recuerden que si les gusta, pues insisto, ¿no? Suscríbanse, denle amor, porque pues todas las donaciones que salen de aquí va para el albergue El Hijo de Jesús, ¿no? Buen hombre. Buen hombre, ¿no? Entonces, el Hijo de Jesús hace. Entonces, ahí les estaremos contando, pues vamos a trabajar mucho. Alain y yo creo que nos encontramos en esta vida para trabajar. Creo que nada más nos hemos visto para trabajar, cabrón, ¿no? Sí, realmente. No, hay que irnos a cantar, pero cabrón. Sí tendríamos que hacer ese equipo, ¿eh? O Sí. sea, a mí me encantaría que hiciéramos equipo para esas investigaciones, que sea muy formal, que sea un archivo que se pueda elaborar y que la gente lo pueda de alguna manera vivir también a través de nosotros. Hecho está, mi querido Alain, hay que hacerlo. Y bueno, pues ahí vayan recomendándonos también quién. Yo creo que aparte de un historiador, necesitamos un psicólogo. Alguien que nos pueda dar... dice acá Sombra que él. ¿Cómo lo ves? Vemos. Yo creo que sí, deberíamos de meter varios y seguramente se va a hacer, querida comunidad. Yo les agradezco mucho. Consuman mucho el contenido de Alain, que es uno de mis creadores favoritos. La última pregunta, cabrón. Si pudieses trabajar con alguien del pasado, cabrón, de estos pioneros de la investigación paranormal, ¿con quién sería? ¿Y por qué? Obviamente, ¿no? Alan Kardec. Yo creo que tendría que ser con él. Leí su libro y me quedaron muchas dudas que dije, qué ganas de que viviera para poderle preguntar esto que no entendí. O él Claro. cómo lo percibía. Pero Alan Kardec, el padre del espiritismo, creo que sería de las personas con las que me hubiera gustado trabajar. Gran respuesta, cabrón, porque Te esperabas un Carlos Trejo, ¿verdad? Sí. No. Yo me imaginaba que ibas a tomar a alguien de la escena nacional. Uh-huh. Pero yo siempre he pensado que, en mi caso, Houdini. Uh-huh. A mí me hubiera fascinado ser parte del equipo de personas que buscaban desenmascarar charlatanes con Harry Houdini. Y dije, no, es mi sueño, cabrón, ¿no? Entonces decía, güey, ojalá. Pero mira, Kardec es mucho más intenso. Sí. Creo que es una gran recomendación. ¿Ustedes confíen? Ahí nos ponen en los comentarios, nos dicen qué onda, qué les pareció. Lo estamos escuchando pues en todas las plataformas, querida comunidad. Ahí vamos a andar, denle cariño. Vayan a consumir el contenido del querido Alain y pues nos estamos viendo para el próximo programa. Muchísimas gracias, Alain. Un placer. Último comentario. También me hubiera gustado ser el monaguillo del padre Gabriel Amort. No mames. Estaría extraordinario. Hasta aquí ya la banda se fue de güey, qué pinche. Estaría bueno, ¿no? No, ¿y si te pasa lo de Carras, güey?
No, para eso estoy con el padre Gabriel, que me cuide. No, bueno, ahí, ¿ustedes con quién? Ustedes ahí pongan, ¿no? Estaría padre ver con quién les hubiera gustado. ¿Qué personaje de la historia del mundo sobrenatural les hubiera gustado? Yo soy Chuy Campos, me pueden buscar en todas las redes como Chuy Campos y esto fue Enigmas Históricos con Chuy Campos. Muchas gracias. Hasta la próxima.